¿Qué tal te encuentras, Alejo? Pues la verdad es que me encuentro bien. Es decir, estuve muy mal física y anímicamente después del ataque terrorista, del atentado, pero ahora estoy muy recuperado. Sí, sí. He tenido mucha ayuda, por supuesto, ¿no? Médica, de mi familia, y tal, de muchos amigos. Y estoy, yo diría que casi al 95% de rendimiento. Animoso se te ve, Alejo, animoso estás. Te digo que animoso estás, sin duda alguna. Sí. ¿Qué se sabe, por cierto, de la investigación? Bueno, yo no sé nada porque está bajo secreto el sumario. ¿Sí? Ya sabéis que lo lleva la Audiencia Nacional y incluso ha extendido, ha prolongado el secreto del sumario. Entonces, hay dos personajes clave que están huidos. Los que han detenido son personajes secundarios, ¿no? Pero los dos clave, que son el que parece ser fue el organizador, que es un marroquí, y el sicario que me disparó, que es un franco-tunecino, los tienen identificados, son gente fichada y tal. Y bueno, si pillaran a uno de estos dos, pues no en España, sino vete a saber dónde, pues yo creo que avanzaría mucho la investigación, pero no sé ningún detalle porque está bajo secreto del sumario. En cualquier caso, Alejo, tú siempre has hablado de la pista iraní, ¿verdad? Sí, bueno, yo es que no tengo ninguna duda. O algo de Irán estaría detrás. No tengo ninguna duda porque yo, como tú recordarás, en mi etapa del Parlamento Europeo, que duró 15 años, y también después, siempre he apoyado públicamente a nivel internacional a la oposición iraní, ¿no? Al principal grupo de oposición, a los ayatolás. El régimen iraní es un régimen teocrático, totalitario, misógino, terrorista. Es lo peor de lo peor, vamos. Entonces, ellos financian y organizan pues, acciones terroristas en muchas partes, financian a Hezbollah, a Hamas, a milicias chiitas en Irak, en Siria, en Yemen, en fin, son un auténtico veneno, ¿no? Entonces, ellos han matado a mucha gente fuera de Irán, sobre todo disidentes del régimen. Iraníes en el exilio, disidentes, han matado a muchos. Pero recientemente ya han empezado a atacar a objetivos occidentales. Es decir, en el año 2018 se desbarató un intento de atentado en Francia, donde en una reunión que había muchos políticos occidentales, intentaron también, el FBI lo pudo desmontar a tiempo, querían matar a John Bolton y... presidente del Congreso, ¿no? No, John Bolton fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. ¿No fue también presidente de la Cámara de Representantes? Consejero Nacional de Seguridad de Trump. Consejero de... Sí, bueno, pues este también estaba a punto de matarlo. Pero ya no lo hacen ellos, como decían antes. Ahora lo hacen a través de profesionales y les pagan y matan a quien sea. Entonces, yo no tengo ninguna duda porque salió una lista negra, yo estaba el primero. ¿Y nunca te habían amenazado? ¿No había recibido directamente aquello, una llamada, una carta, como hacía ETA? Sí. No. Lo único es esa lista. Esa lista que sacaron de enemigos del régimen, personas y entidades. Y yo estaba el primero. ¿De aquí de España, Alejo, o también de otras partes? No, había personas de varios países. Españoles, estaba yo el primero y había algún otro. 2 eurodiputados en activo, actuales. Que estarán ahora mismo, claro, advertidos y llevarán su... Ya, bueno, sí, desde luego, cuando vieron lo que me había pasado a mí, pues, como puedes comprender, les inquietó, ¿no? Pero vamos, estaba el primero en la lista, o sea que...
Bueno, pues Alejo, vamos a hablar de otras cosas, Sí. que me interesa conocer tu opinión. Tenemos unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina, el 12 de mayo. Tenemos hoy a Aragonés, que ya, bueno, pues ha aventurado y ha avanzado lo que quiere, que es un referéndum. Además, incluso hasta la pregunta que quiere hacer, referéndum de independencia. La pregunta es si quieren ustedes un Estado, en Cataluña, un Estado que sea un Estado independiente, ¿no? Y tenemos también el tema de la amnistía, que desde el Parlamento Europeo se nos dice que no va a entrar en vigor. Y quiero contar contigo para que nos des tu opinión. Sobre todo esto nos habla Íñigo Palomar. Nos avanza más detalles y ahora lo comentamos con Alejo Vidal-Quadras. Buenas noches, Antonio. Pues decíamos hace unos días que el procés vuelve a la casilla de inicio, a la casilla de salida. Lo dijimos cuando Aragonés vino a la capital, a Madrid, a pedir la reforma fiscal, como lo hizo Artur Mas en su momento. Y lo decimos hoy, porque como ya hicieran Junqueras o Puigdemont, hoy Pere Aragonés vuelve a proponer un referéndum acordado con el Estado. L'article 92 de la Constitució com la via prioritària per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Circumscrit a Catalunya, voleu que Catalunya sigui un estat independent? Esta sería la pregunta y se vuelve a repetir la historia. También entonces habló del artículo 92 de la Constitución española, donde sí, se habla de referéndum consultivo a todos los ciudadanos. Esa es la parte que obvia el independentismo. Un independentismo que habla de un referéndum, ya lo han escuchado, circunscrito, limitado solo a los catalanes. Y como entonces el gobierno central dice que la posición del independentismo no es compartida. Es su posición, desde luego en absoluto es la posición de este gobierno. En lo que sí cambia la historia, Antonio, y en esto el independentismo lleva toda la razón, es que ellos, con este gobierno, han pedido indultos, derogación de la sedición y amnistía. Y la verdad es que hasta el momento se les ha concedido todo eso. No som davant d'un impossible. Ens han dit tantes vegades que moltes coses eren impossibles i que avui són una realitat, com els indults, la derogació del delicte de sedició o també ens ho deien de l'amnistia. Coherencia por parte del independentismo en ese ámbito. Desde el Partido Popular le piden a Pedro Sánchez que rompa con el independentismo. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Bueno, y con la amnistía ya lo ven en cuestión. Fíjate, Antonio, lo que ha dicho hoy Adrián Vázquez, precisamente el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. En Herrera en COPE ha desvelado una carta enviada por el comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders, hablando de la ley de amnistía. Que yo ya tengo una respuesta por escrito en el que básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo, es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, que son los que la han redactado, por cierto, como el señor Puigdemont y sus abogados, al menos en el próximo año y medio. Veremos qué pasa con esas cuestiones prejudiciales que tanto debate despiertan, que desde el equipo además legal de Puigdemont dicen que no afectan esas cuestiones prejudiciales a la amnistía. Una amnistía que, como estamos viendo estos días, está tensionando el ámbito parlamentario, un ámbito que ya de por sí suele estar tensionado. Fíjate la escena que hemos vivido hoy. José Luis Escrivá acaba yéndose del hemiciclo porque se siente increpado de alguna manera por los senadores del Partido Popular. Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mío está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. Desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado. Me siguen interpelando, presidente. Está en el uso de la palabra siempre y cuando que usted lo considere oportuno. No. Muchas gracias, señor ministro. Alejo, yo no sé si alguno de estos tiene la piel muy fina, ¿eh? El señor Escrivá, bueno, qué sensible es. Oye, un cuchicheo y dice, oiga, no me deja hablar. Sí, bueno, Escrivá es uno de esos ministros que ha destruido completamente su reputación y su prestigio formando parte de este gobierno.
algunos no lo han destruido porque nunca lo tuvieron, ¿no? Pero, bueno, pues una Margarita Robles, un Escrivá, pues, no sé, un Luis Planas, que por cierto es amigo mío de cuando estábamos los dos en Bruselas. Bueno, pues son ministros que, incluso Marlaska, que era un magistrado respetado, ¿no? Bueno, es gente que se ha incinerado junto a Sánchez y ahora, pues claro, pues ya no les queda otro remedio que seguir ese camino hacia su descrédito total, ¿no? Y Alejo, hablamos del tema de la amnistía, porque hoy efectivamente Reynders, que es el comisario de Justicia de la Unión Europea, ha avisado que la amnistía se va a suspender, o sea, no se va a poder aplicar, no entra en vigor hasta que precisamente el Tribunal Europeo se pronuncie a propósito de las cuestiones prejudiciales que la justicia española va a enviar contra la amnistía a Bruselas. Esto, claro, rompe los planes de Sánchez y de Puigdemont de una forma total y absoluta, dinamita sus plazos y su hoja de ruta, ¿o no? La ley de amnistía nunca se pondrá en vigor. No. Hago esta predicción delante de la numerosa audiencia de este programa, con lo cual... Porque la justicia europea se va a pronunciar en contra. Es un riesgo, ¿no? Pero no, yo les puedo decir a todos los amigos del Cascabel que esa amnistía nunca verá la luz. ¿Por qué? Porque hay tres obstáculos. El primero es el Supremo, segundo el Constitucional y el tercero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La amnistía es tan flagrantemente inconstitucional por tantos motivos de enorme peso jurídico que es imposible que vea la luz. O sea, no la verá. En cualquier caso, todos los procesos de examen de esa norma nefasta que se harán en esas instancias que he mencionado van a alargar en el tiempo su trámite de tal manera que en esta legislatura de Sánchez no verá la luz la amnistía. Y eso me lleva a la conclusión de que la legislatura no se agotará. Porque este señor que vemos en pantalla, y es Puigdemont, no vendrá a España, lógicamente. Ni siquiera pudiera tener la opción de ser presidente de la Generalitat, porque si viene sería detenido. Carlos Puigdemont hoy es un señor prófugo de la justicia acusado de delitos todavía graves, ¿no? Si él entra en España, será detenido, porque hay una orden de arresto vigente y operativa, por tanto, irá directo a la cárcel. No volverá. ¿No crees que vuelva? No, hombre, es obvio que él no quería ir a la cárcel, porque así como sus compañeros Junqueras y demás, bueno, estuvieron en la cárcel, eso sí, en buenas condiciones, estaban bien tratados, pero estaban en la cárcel. Puigdemont no quiere ir a la cárcel, por esto se fugó en el maletero y lleva ya muchos años haciendo el ridículo en Waterloo. Y ahora, bueno, pues ha tenido ese golpe de suerte de que una aritmética parlamentaria imposible le ha puesto en una posición de poder, ¿no? Pero vamos, yo repito, esa ley de amnistía es un despropósito jurídico y político de tal magnitud que nunca entrará en vigor. ¿Y crees entonces que esto será determinante para que la legislatura no vaya más allá de este año 2024? Va a depender, me imagino, de los resultados electorales del País Vasco y de Cataluña. Bueno, no olvidemos que ahora hay 3 elecciones seguidas. Eso, ¿cómo van a incidir en la legislatura? Bueno, van a incidir porque, claro, el gobierno, que está muy debilitado, porque vive instalado en una mentira permanente, y esto, pues incluso con personaje de las características psicológicas de Pedro Sánchez, le desgasta, ¿no? O sea, entonces, a ver, las vascas, el PSOE en las vascas va a retroceder.
Incluso puede ser superado por el PP, dicen algunos. Bueno, quizá forme gobierno con el PNV, pero su presencia electoral en el País Vasco se va a encoger. En las catalanas, el papelón que tiene que hacer Salvador Illa, yo no se lo envidio, porque por un lado aspira a ser el más votado, que puede que lo sea, y por otro lado se niega absolutamente a recibir apoyo de las fuerzas constitucionalistas y solo de aquellos que tienen como objetivo liquidar a España como nación. Eso es una cosa insostenible. Por tanto, saldrán tocaos de las catalanas y las europeas van a tener un descenso muy fuerte y el PP va a tener un ascenso muy fuerte. Por tanto, después de este ciclo electoral, Pedro Sánchez estará todavía más débil de lo que está ahora, que es bastante. Y como la ley de amnistía acabará en Luxemburgo, y eso puede durar año y medio, 2 años, Puigdemont perderá la paciencia y yo creo que la legislatura se acortará. Esto es la impresión que yo tengo. Alejo, y el tema dicen no ver a la luz la amnistía y el referéndum, hoy Aragonés ya ha visto que pues ha retado a Sánchez planteando abiertamente ese referéndum en Cataluña y con la pregunta incluso que quiere. Si están de acuerdo o quiere que Cataluña sea un Estado independiente. ¿Tú ves ese referéndum? Vamos a ver, el referéndum es imposible. O sea, es imposible jurídicamente, constitucionalmente, económicamente, socialmente e internacionalmente. O sea, es imposible. Entonces, ¿por qué todos juegan a esa estupidez que nunca se podrá llevar a cabo? Bueno, pues porque es una forma de mantener a su electorado ilusionado y activado y movilizado. Pero además el propio el presidente, Aragonés. Es que es un personaje aragonés. A veces me olvido de cómo se llama, porque digamos que no es un personaje que se grabe en la mente de nadie, ¿verdad? Entonces, ha dicho que sería un referéndum pactado con el Estado al estilo de Canadá, con Quebec. Eso es que ningún gobierno español, ni el de Pedro Sánchez, podría aceptar un referéndum de este tipo que no es que sea inconstitucional, no, es que tritura la Constitución del 78. Por tanto, lo que propone Aragonés es un mensaje para su público, pero todos sabemos que ese referéndum pactado y estilo Quebec en Canadá, en España no es factible. Y, cuidado, Puigdemont hace otro planteamiento. Puigdemont dice, referéndum pactado. Y si no es pactado, volveremos al año 17 y será unilateral. Tornarem a fer, ¿no? Como dice, tornarem a fer, ¿no? O tornarem a fer. Eso, pero claro, ¿qué pasa? Que si el Parlamento de Cataluña vuelve a declarar la independencia, sea el gobierno que sea que esté en Madrid, se volverá a aplicar el 155. Y, es decir, todo es un gran engaño, todo es una gran mentira, todo es una gran comedia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta comedia? Que no es gratis, porque crea una imagen de España de inseguridad jurídica, de falta de nivel de la clase política, de división interna, que es fatal para la inversión, para la confianza en España, para nuestro prestigio y nuestra influencia en Europa. Es un teatro que nos está haciendo un daño enorme, total para nada, porque ya digo, no, ese referéndum nunca se llevará adelante. Bueno, hay otros temas de interés que también creo que sería bueno que opinara Aloja Vidal-Quadras. A ver, venga, os permito y os doy la oportunidad, venga, para que le preguntéis sobre eso. Pues esas querellas que anuncia la Fundación
contra la fundación es Foro Libertad y Alternativa, ¿verdad? Sí, contra la ministra Montero y contra el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por presunta revelación de secretos. A mí me gustaría saber, en su opinión, si está claro que se ha producido esa revelación de secretos y esa intromisión por parte de la ministra de Hacienda, que en teoría y en la práctica no debería saber ningún dato fiscal de ningún contribuyente, empezando por la pareja de Ayuso y terminando por cualquiera de nosotros. Hay dos cosas que los españoles tenemos absolutamente garantizado que no serán públicas, que es nuestro historial médico y nuestra relación con Hacienda, ¿no? Es decir, si se filtra una declaración de Hacienda a la agencia tributaria de un particular o de una empresa o de una persona jurídica, esto es un delito grave. Esto es lo que ha hecho el gobierno con el novio o pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un delito como una catedral, porque todos hemos leído la secuencia en el tiempo de las revelaciones y el fiscal ha intervenido también para que se le diera aire a este asunto, que, vamos a ver, particulares o empresas que tienen problemas con Hacienda cada año son millares. Bien. 2 millones pactaron o intentaron pactar el año pasado. Claro. Por discrepancias. Entonces, por discrepancias. Uno, de contribuyentes, 2 millones de contribuyentes. Que es la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo hacemos público. Y todos los ministros hablan de ello y se publica en los medios y los detalles y tal, y que si quería pactar, si no quería pactar. Vamos a ver, es un delito, tampoco nadie puede tener una duda de que eso es un delito. Entonces, en la fundación que yo presido, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, hemos presentado una querella, ¿no?, contra la máxima responsable de Hacienda, que es doña Jesús, ¿verdad?, Montero, y contra el fiscal, porque parece que el fiscal también ha estado muy laborioso y muy activo en que se supiera eso, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver lo que dice el Supremo, ¿no? ¿Qué es el Supremo? Efectivamente, el que tiene que decir Álvaro sí, Pablo, venga. Yo quería preguntarle por Vox y por la deriva que está teniendo o el papel que está jugando ahora mismo en la política española. Hemos visto cómo el partido ha cambiado mucho en los últimos tiempos, algunos se han ido, otros han pasado a segundo plano. No sé qué opinión tiene al respecto, si ahora mismo está siendo útil Vox para lo que vino, ¿no?, para lo que apareció en la escena pública. Usted es miembro fundador del partido. Miembro ya no soy. No, pero digo, fundador de Vox lo fue. Diga usted fundador. Fundador. Entonces, no es una opinión cualquiera la suya, por eso se la pregunto. ¿Cómo ve usted ahora mismo a Vox? Bueno, vamos a ver. Inicialmente, en el año 2013, 2014, usted recordará que la pareja, de hecho, que gobernaba España eran Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? O sea, el registrador y su oficial mayor, ¿no? Llevaban el país, digamos, desde esta perspectiva, ¿comprende usted? Bueno, entonces, pues hubo una serie de gente del PP, 3 de los estaba yo, que se nos acabó la paciencia. O sea, ante la pasividad, la indolencia, el crimen político, que fue desperdiciar la mayoría absoluta de 2011-2015, con mayoría absoluta del Congreso, del Senado, 40 capitales de provincia y 13 comunidades autónomas. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera hecho la izquierda con ese poder? Ahora que tienen una minoría en el Parlamento,
O sea que no tienes mayoría, la que están haciendo. Si hubieran tenido ese poder que tuvieron en sus manos el señor registrador y su oficial mayor, bueno, hubiéramos dado la vuelta al país. Antonio y yo, si hubiéramos tenido ese poder, ustedes, le hubiéramos dado la vuelta al país. Para bien, hubiéramos hecho reformas estructurales en las instituciones, en la economía, en la calidad de nuestra democracia, en la educación, que estamos a cero. No hizo nada. Se pasó 4 años rascándose el ombligo. Entonces, eso nos provocó tal indignación. Y efectivamente a la siguiente elección ya perdió la mayoría. Entonces, dijimos, hemos de crear un partido liberal conservador serio, coherente, con convicciones, con ideas claras, internamente democrático, que no pueda pasar esto. Y lanzamos un manifiesto que todavía se puede encontrar en la página web de Vox, pero un poco escondido. Y sí, no, pues hay que buscarlo. Entonces, bueno, aquello se puso a andar y vamos a ver, yo lo quiero decir de una manera amable, porque ahora todos los que combatimos, cada uno en su esfera, ¿no?, por la unidad de España, por la cohesión nacional, por el imperio de la ley, por la libertad de empresa, todos los que luchamos por eso, hemos de respetarnos unos a otros porque hemos de ir unidos, porque si no estamos perdidos. Por tanto, no quiero decir nada que resulte hiriente. Digamos que hubo un choque generacional, ¿vale? Entre los fundadores y los que ahora gobiernan el país. Eso es, o dirigen. un choque generacional, lo que se suele llamar un choque generacional. Y también una diferencia en cuanto a la opinión de cuál tenía que ser el modelo de partido, ¿no? Bien, entonces yo, pues junto con otros fundadores veteranos, decidimos dejar a la juventud que llevara el partido, porque no teníamos ya ni edad ni humor para luchas internas. Y entonces lo dejamos. Eso te gasta mucho, Alejo. Sí, y dejamos. Y bueno, tuvieron un periodo de travesía del desierto, después tuvieron aciertos, como por ejemplo personarse en el proceso contra el golpe de Cataluña, y bueno, hicieron un buen resultado en las andaluzas, y a partir de aquí se transformaron en la tercera fuerza del país. Estupendo. Pero claro, el éxito también hay que saber administrarlo, ¿no? Y una vez alcanzado este éxito, ¿no?, pues ha habido procesos internos dentro del partido que lo han debilitado. Yo creo que en las próximas elecciones generales Vox seguirá siendo tercera o quizá cuarta fuerza, pero tal como está subiendo el Partido Popular y Vox, aunque está cayendo, digamos que no es una caída hacia la desaparición, sino hacia el mantenimiento de un suelo más o menos pasable, yo creo que habrá una mayoría absoluta que no se consiguió en las últimas el 23 de julio, claro. Yo creo que ahora sí se conseguirá con la suma del PP y de Vox.
Bueno, seguimos con Alejo Vidal Quadras, nuestro invitado esta noche, ex vicepresidente del Parlamento Europeo y más cosas, pero bueno, nos quedamos con ese cargo que representó y tuvo a bien 15 años. Durante 15 años, efectivamente, 15 años. llevar a efecto en el Parlamento de Europa, en el Parlamento Europeo. Pablo Andrés Iglesias. Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que estaba diciendo Alejo sobre la situación que ha vivido Vox, especialmente en los últimos meses, en los últimos años, pero me gustaría saber también su opinión sobre cuál tiene que ser la relación entre PP y Vox, más allá de los pactos de gobierno que han alcanzado, si realmente quieren alcanzar esa mayoría absoluta que vaticina en unas próximas elecciones generales, cómo se tienen que comportar, cómo tienen que buscar cada uno su electorado, cómo tienen que hacer la labor de oposición, porque lo que pasó en las últimas elecciones generales es que el miedo a Vox hizo que mucha gente de izquierdas que no pensaba votar a Pedro Sánchez, al final votara a Pedro Sánchez y le mantuvieran la Moncloa. Pues con el panorama que se dibuja a medio plazo, la relación entre el PP y Vox ha de ser inteligente. Si me pedís más concreción. Sí, ¿qué debe ser inteligente? Aunque con lo que he dicho ya estoy seguro que me habéis entendido y los amigos del Cascabel también. Pero bueno, puedo dar algún detalle. Respetarse mutuamente, públicamente. No hay por qué ser entusiasta en cuanto a coincidencias, pero tampoco hay que restregarle al otro por la cara las discrepancias. Es decir, cada uno ha de defender sus propuestas, sus valores, sus convicciones, sus políticas, con argumentos convincentes y creíbles, y no hablar del otro, Si cuando los periodistas, que como es natural, pues lo que buscan es noticia, preguntan, oiga, el pacto, Vox ha dicho, el consejero de Vox de Castilla-León ha dicho que no sé qué, y el vicepresidente de la Comunidad Valenciana de Vox ha dicho, pues no entrar al trapo. Mire usted, pues este es un asunto que ya se resolverá en la Comunidad Valenciana. O sea, el votante de Vox, que es un votante muy caracterizado, y el votante del PP, que tiene bordes más difusos, no experimente ningún tipo de animosidad hacia el otro partido, sino que lo vea como un partido distinto, con el cual hay cuestiones concretas en las que no se tiene la misma posición, pero con el que se puede colaborar. Vamos a ver, si Pedro Sánchez, que es el secretario general, iba a decir de lo que era el PSOE, puede pactar con gente cuyo objetivo es destruir la nación española y dinamitar el orden constitucional, y con gente que le parece bien que se haya asesinado a más de 800 españoles. Si él puede hacer eso, vamos a ver. O sea, es que Vox es un partido que nunca ha vulnerado la Constitución, nunca ha practicado la violencia, nunca ha hecho nada que fuera ilegal. Tiene unas posiciones fuertes, sí, sobre determinadas cuestiones. Bueno, bien, pero es incompatible con el PP. ¿Bildu es incompatible con el PP? Sí. ¿Junts es incompatible con el PP? Sí. ¿Un PSOE dirigido por Nicolás Redondo sería incompatible con el PP? No. Ah, con el PP no. No. Digo, sí. Mira, sí, con Bildu, pero no mira con en el Alemania, PP. Claro. ¿no? Ha habido gobiernos CDU socialista, Totalmente. pero claro, socialdemócratas civilizados, razonables. Ahora, ¿el PP y Vox son incompatibles? No. ¿Son lo mismo? No. ¿Se van a poner de acuerdo en todo? No.
¿Son incompatibles? No. ¿Podría formarse una mayoría parlamentaria PP-Vox de tal manera que hubiera el PP gobernar en solitario con un programa pactado o hubiera un gobierno de coalición? Sí, o sea, no sería motivo de escándalo. ¿Qué pasa? Que el PP y sus siniestros socios han construido una imagen demoníaca, deformada. El PSOE, ¿qué has dicho el PP? Sí. No, el PSOE. El PSOE. El PSOE y sus aliados han construido una imagen diabólica, repulsiva, caricaturesca de Vox, que no responde a la realidad. Lo que pasa es que, y esto ya es una cuestión de orden más general, muy relacionada con el funcionamiento del cerebro humano, la gente no vota racionalmente, vota en parte racionalmente, pero en gran parte, esto está demostrado. Hace poco moría el padre de los descubrimientos que llevan a esta conclusión, Kahneman, gran psicólogo. Resulta que la gente actúa sobre todo por motivaciones emocionales y el PSOE esto lo explota de manera maligna, de manera irresponsable, sin escrúpulos, ¿no? Entonces, por eso, hay veces que el discurso del PP suena un poco débil, un poco convincente, blando, porque se apela más a la razón de la gente, ¿no? El PSOE no, el PSOE va directo a los intestinos de la gente, ¿no? Y entonces, pues eso hace que el panorama nacional se ha deteriorado hasta un punto muy peligroso.